El 1 de mayo no es un feriado más ni una fiesta. Lo estableció la Internacional Socialista en 1889 como jornada universal por las 8 horas de trabajo y en homenaje a los mártires de Chicago, ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Hoy los desafíos son muchos. Igualdad salarial para hombres y mujeres, la informalidad, la precariedad, el teletrabajo, la persecución sindical, la reforma de la seguridad social. Y queda mucho mes al final del salario. El problema son los robots que nos quitan el trabajo o que para mantener el trabajo nos estamos convirtiendo en robots. ¿Quién es hoy la clase obrera? ¿En qué quedó eso de 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio y 8 horas para dormir? Es un gusto que nos estén acompañando en estas ideas cruzadas de 1 de mayo y es un gusto que nos estén acompañando nuestros dos invitados, Richard Reed, ex dirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, por favor. Tamara García, sindicalista feminista, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios de FUESIS. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la Bueno, invitación. no, por favor. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bárbaro. ¿Bien? ¿Bien? ¿Tú? Bien, ansiosa por otro 1 de mayo, con una emoción, una manija y cansada. Fueron mucho tiempo de campaña. Exacto. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco de toda la campaña por las firmas y qué viene después, ¿no? Que es uno de los temas que creo que está todavía arriba de la mesa. Y tú, aprovechando la jubilación, el retiro... No estoy ni retirado ni jubilado. ¿No? Estoy en actividad, estoy en la dirección del gremio. ¿Y por qué tengo yo ex dirigente sindical? Amigos no tengo en todos lados, en algún lado siempre hay alguno que... No. Yo di el paso al costado, cuando se da un paso al costado es en serio. Y muy representado con los compañeros que están ahí, ayudando, acompañando. Sigo laburando, sigo en la fábrica. Más abocado a los temas sociales, a los centros educativos. Ahí está. Que mañana, 2, inauguramos 4 centros educativos de liceo. Y el 2 de junio, una carpintería para chiquilines hasta 17 años de edad. Es la parte que me han dejado los compañeros laburar allí. Me siento muy cómodo y muy bien representado. Está bien. Y vos, aparte de la militancia, sí, obviamente, seguís con el trabajo y con la vida. Sí, claro. Yo soy trabajadora tercerizada de OCE, que ahí nos atraviesa un montón lo que es la precarización y Claro. esto que hablan del futuro de trabajo que está acá. Y sí, con gatitos y amigas, sobreviviendo a la existencia. Trabajás para una empresa que le da servicios a OCE. Sí, en realidad OCE contrata empresas suministradoras, porque hay una diferencia ahí entre servicios y el suministro personal. De hecho, nosotras damos la pelea para eliminar las tercerizaciones, pero principalmente también para sostener el tema del suministro, porque es otra forma de seguir privatizando el agua de diferentes maneras. Entonces, bueno, por eso la diferencia. Pero sí, por una empresa suministradora que desempeñemos las tareas ahí, es todo igual, pero contratadas por otros. ¿Y vos, tu sindicato es de esa empresa o es de la empresa de OCE, del sindicato de OCE? No, nosotras tenemos un sindicato que es un sindicato único a nivel nacional y que nuclea todas las empresas que suministran personal para OCE. Es una dinámica tal vez un poco diferente a la que estamos acostumbrados de un sindicato por empresa, pero también es la forma que entendíamos que nos daba como mayor fuerza y unidad para poder plantear los temas. Claro. Es bien difícil sostenerlo porque cada cambio de licitación también implica hacer tarea administrativa en la interna del sindicato y mantener los niveles de afiliación, que bueno, que no es una tarea sencilla, pero re linda. Está bien. Ahora vamos a ver algunas imágenes que nos van a ir acercando a algunas de las preguntas. Esto que estabas comentando ya está cerca de algo que ya habían hecho, ¿no? O sea, nosotros arrancamos con liceos. en el 16 y concretamos en el 17 con 3 centros educativos. En el 18 pasamos a 5
y el año pasado pasamos a 8. Abrimos 8 este año de vuelta y vamos 4 más de liceo ahora y vamos a andar en una población de entre 550 y 600 chiquilines. ¿Y cómo se financian? Se financia con el Consejo de Salario, está bien transparente. Cualquiera va a Consejo de Salario, Grupo 1 Alimentación, su Grupo 09 Agua, Cervezas y Refrescos, entra allí, liquea y ahí aparecen los montos que las empresas tienen que aportar los febreros. Yo soy el coordinador ¿Los general. febreros? Todos los años, en el mes de febrero. Es un aporte único. Es un aporte único. Yo soy el administrador y el coordinador general de todos los centros. Es mucha la plata que se maneja y hace unos 3 años, a instancia mía, conversando con Fernando Ferreira, que es el compañero que está de presidente del sindicato, y digo, vamos a poner una empresa que nos audite. Esto es mucha guita y contratamos a CPA Ferrer hasta el día de hoy y bueno, las cosas funcionan así. O sea, son dineros nuestros, administrados por nosotros, sin apoyo absolutamente de nadie, tampoco lo precisamos, y bueno, y funciona. Se le da apoyo curricular, en contraturno tienen obligación de ir a la escuela a los chiquilines, son la mayoría de contexto crítico, se le da uniforme, utiliza escolares, apoyo en inglés, se le da matemáticas, se le da lenguaje, comprensión lectora, ajedrez, huerta, desayuno, merienda y conductas, códigos de conducta. Y este año tenemos a Juan Pedro Mir, que nos está dando el apoyo técnico. Armamos 3 trimestres y el primer trimestre es la cultura del trabajo, donde es fantástico, Ricardo, se prestaron y se propusieron padres de chiquilines a contarle la experiencia laboral. Han venido compañeras y han venido compañeros. Fantástico, fantástico, fantástico. Los resultados también. Como es esa, la usás siempre esa frase, ¿no? Sí. Los resultados están a la vista. Están a la vista. Están a la vista. Despegados los guachos del resto de sus pares. Con el liceo vamos a abrir una puerta nueva con los 4 centros para el liceo. Y la frutillita es el 2 de junio, seguramente el 2, la carpintería, la escuela de oficio carpintería para chiquilines hasta 17 años. Eso que ni laburan, ni estudian, ni están en la SNAC para el trille, bueno, venite para acá. Y ya tenemos 20 y pico boticas anotados. ¿Cómo te llevas con los viejos dirigentes sindicales? Digo, porque tienen otra historia, otra cultura. Vos llegás, ¿te escuchan? Bueno, tengo una buena voz. Así que hablá fuerte. Eso, no creo que haya que romantizar el tema del grito, pero sí el tono de voz influye, obviamente. Es difícil. Y no es difícil, a ver, en un nivel teórico, si se quiere, uno entiende que la lucha tiene que ser intergeneracional e interseccional. Y en eso tenemos que estar todos y todas, o sea, no hay vuelta. Pero claramente nuestro país tiene una tradición que, más que adultocentrista, a veces es hasta gerontocrática. Y lo vemos a nivel de representación de la política. Por ejemplo, entonces, no es una cuestión de andar sacando gente, porque necesitamos que estén todos y todas, pero sí el generar espacios para todas también. Y esto implica que hay que insistir todo el tiempo en cambiar las lógicas de militancia, la forma en la que ya no se golpea la mesa. No se invita a pelear afuera. O sea, hay cosas que ya no suceden más, que no pueden suceder más. Y bueno, y ahí se va construyendo. A veces te levantan los ojos diciendo, esta otra vez con lo mismo. Pero es un costo que estoy dispuesta a pagar. Está muy bien. Yo te voy a invitar a que vos me cuentes, no, fuera de broma, que me digas qué hay en esa foto que estás viendo y quiénes son los que están allí contigo. Bien, la de flequillo, no sé si se darán cuenta, soy yo. Y ahí está mi mamá en el medio y mi madrina. Que seguramente. ¿Sos vos? Sí, claro. La chica, la otra, no Claro. sé por qué me desviaba hacia el otro lado. No, la que tiene al Pato Lucas. Claro, sí, bien años 90 esta foto. Y nada, a mí me emocionó mucho, me emociona mucho en particular, porque son 2 mujeres, obviamente, que influyeron en mí, aunque cuando vean esto me van a matar por la elección de la foto. Pero tiene esa cuestión de las referencias y en dónde una se cría y también lo que termina siendo un poco, ¿no? Mujeres que tal vez en su momento no se consideraban feministas, pero eran sumamente solidarias, construían en los barrios, ayudaban a las vecinas, se ayudaban entre ellas, sostuvieron la crianza y la vida misma en momentos recontra complejos. Claro.
y me sacaron a mí, sacaron a mi hermana y siguieron construyendo y generando. Entonces, para mí es un montón. Y no se llamaban feministas, pero en la práctica lo eran. Y eso también nos dice un montón de mujeres que construyeron un montón a lo largo de la historia. Cuando estabas ahí en esa foto, vos, ¿qué te imaginabas que ibas a hacer? Bueno. ¿Una médica, una arquitecta, una Todos los días trabajadora? cambiaba de Todos los días. trabajo. Lo que sí, la otra vez mi abuela me decía, riendo, porque mi sobrinita dijo, tipo, es injusto, y toda mi familia hizo. No, porque era como una cuestión que vivía repitiendo esto de, todo era injusto. No me ¿Vos equivoqué decías? tanto, sí. Porque al final un poco de razón tenía. Pero era esa cuestión de, no sabía qué iba a hacer, porque todos los días, cada trabajo que conocía me enamoraba. Era como, voy a ser maestra un día, otro día iba a ser doctora, otro día iba a ser asistente social, se me ocurrió en algún momento. O sea, siempre se me ocurría, lo que conocía me parecía maravilloso. Entonces, Está bien. por ahí. Bueno, y vamos a ver una foto tuya. Oh, blanco y negro. No. Tenemos fotos de jóvenes a colores nosotros, no me digas que no. Ese Richard, Oh, preciosa foto. ¿quiénes son los Mi que viejo. están ahí? El tesorito Washington. Y mi primer hijo, que hoy tiene 44 años. Y mi primer hijo en el Cerrito de la Victoria, en la calle Nueva Troya, esa foto. Hay sí. como una mirada Sí. en esa foto Sí. de... Mi viejo era un tipo muy tierno, muy cariñoso. La verdad que era un hombre... murió hace 27 años y lo sigo recordando como si estuviera ahí. Fantástico, mi viejo, un tipo bárbaro. Por ahí hay una mirada como de ternura tuya hacia tu hijo y a que tu padre lo tenga. Mi hijo, que nació el 24 de noviembre del 78, nació con pie bot. ¿Te imaginas? El Cerrito de la Victoria, en esa época, pie bot. Mira, ¿qué es esto? Piecito torcido para adentro. Sí, sí. Y salió enyesado del sanatorio, nació y lo enyesaron. Toda una situación de poderse imaginar, ¿no? Nicolás con el yesito y para mujer en botija de 4 kilos y pico. Y ahí estaba con el yeso. En esa foto mi hijo había de verlo y estaba con el yeso. Qué bien, qué bueno. Terrible. ¿Y vos ya ahí eras un militante sindical? No, Todavía no. Ahí laburaba, ahí había entrado a trabajar a la fábrica y trabajaba en el puerto. Trabajaba en la UTU de limpiador. De noche hacía changa en el puerto en el Delfín C, que era un barco pesquero. Y había ganado un concurso y había entrado a la fábrica de Rajatori, en la Pilsen. Eso fue 78, fines de 78 más o menos, esa foto. Y yo entré en el 77. ¿Cómo llegan al movimiento sindical y a la dirección, a ser dirigentes sindicales? La verdad no sé todavía. No, Por está capacidad, bien. por- No, pero más pero allá digo, de la ¿en capacidad qué hay un momento montón se da? de cosas. Porque uno va militando y te vas metiendo cada vez más tareas y más cosas porque te enamorás del espacio en el que Claro. estás y de lo que vas haciendo. Entonces, ni siquiera, yo cuestiono un montón el tema de las capacidades, porque creo que personas capaces hay un montón. Y en realidad quienes están en las direcciones son pocas y pocos. Entonces creo que hay otras cuestiones que van influyendo en eso, pero sí creo que es eso, que es el amor que te va empujando a hacer cosas y a entregar, porque también implica un montón de tiempo la militancia en general, sea en el sindicato, o sea a nivel territorial, o en una olla popular, o en el partido. En el partido político que sea, implica un montón de esfuerzo y entrega de tiempo. Entonces, creo que es eso, que es un poco de amor, de constancia y después un poco de carga social también. Sin lugar a dudas hay un montón para poder cuestionarnos, porque yo soy una mujer, pero soy una mujer cis, soy una mujer blanca, o sea, hay un montón de factores que no son solo capacidad, pero que influyen para que estemos algunas y otras todavía falten. ¿No? ¿Y vos cómo llegás? Otras épocas, otros tiempos. Estaba justo parado ahí, pasaron por delante mío. Nosotros habíamos armado una comisión en el Cerrito de la Victoria con el Faro, con el Negro Díaz, el viejo, varias gente del club. Habíamos armado los Tavares, los hermanos de Washington, Walter y William. Habíamos armado una comisión de apoyo por el no. Cuando el plebiscito de la reforma constitucional, por el no. Eso nos dio un changüí a muchísimos en Uruguay, a muchísimos, de ser alguien. Y en la fábrica también armamos una comisión por el no. En la fábrica yo tenía la ventaja de que había mucha gente que venía del periodo anterior,
no fue una fábrica que reprimió y seguían manteniendo latente ahí, se hacía la colecta a fin de año para pagar la contribución del local sindical. Y bueno, había un embrión de algo. Y un día leíamos los diarios, obviamente en la fábrica, y aparece en el diario que la dictadura había promulgado una ley, la 15.137, el medio más, que habilitaba la formación de sindicatos, que no se llamaban sindicatos, eran asociaciones gremiales de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Digo, esta. Y pasó un viejo que se llamaba, vive todavía, tiene como 90 años, La Pulpera, Martínez, sos vos. Me la dieron a mí, me tuve que hacer viaje con ese tema y ahí empezamos. Ahí empezamos y terminamos una EBU con el Lalo, con con la gallega que se llamaba, ¿me acuerdo el nombre? Purreta Antoñaza. Y ahí, Pou, con la gallega Pou no. Milagros no. no, con Milagro no. No me acuerdo el nombre ahora, una compañera fantástica. Nos dio una mano, armamos los papeles para presentar jefatura y ahí se formó el sindicato el 12 de febrero del 82. Fue la asamblea constitutiva. Ahí empezamos, tu historia y la historia de ella, de esta dirigencia sindical. Ahora nos toca hablar de lo que se viene, los problemas, las dificultades, las necesidades del movimiento sindical en este 1 de mayo. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Seguimos con estas ideas cruzadas del 1 de mayo, acompañados de Richard Reed y de Tamara García. La consigna del acto de hoy era por la unidad de quienes movemos la rueda contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario, en defensa de la seguridad social. ¿Cómo perciben la idea o cómo sienten que percibe la gente la idea del 1 de mayo, de ese día icónico? Yo creo que hay una cuestión que siempre se plantea esto, el día del asado, cosa. Para quienes estamos en la Federación de Comercio y los Servicios, bien sabemos el impacto que es el 30 de abril. Pero creo que en estos últimos años también se ha fortalecido mucho la idea del 1 de mayo como un día de reivindicación y de lucha. Creo que siempre lo fue, pero creo que hemos logrado empezar a reconstruir esto, que tal vez en los últimos años había quedado más quieto, la gente tal vez no estaba yendo tanto a los actos. Hoy en día tenemos actos en todos los departamentos, pero además varios en diferentes localidades. Por ponerles un ejemplo, en Canelones, 7 actos diferentes se organizaron el año pasado. Que uno diría, bueno, sí, Canelones es un ejemplo de la realidad que estamos teniendo y que la gente está volviendo. Claro. A eso. Y está volviendo también por una realidad que es tangible, más allá del momento actual que tenemos. Estamos viendo cómo el trabajo está cambiando en todos lados. Esto que muchas veces hablamos, el futuro del trabajo, que les decía hoy que está vigente, que en realidad ya esta revolución 4.0 la vemos en todos lados. Vamos al súper a comprar algo y vos ves la caja inteligente ahí. A todos lados que vayas vos ves que se está generando algunos cambios. Y eso también, de alguna forma, nos viene o nos nace nuevamente esta idea de la necesidad de organizarnos, de estar juntas peleando o tratando de defender los derechos. Entonces se ha generado esta cuestión que para mí es bien linda. Creo que hemos logrado recuperar esa idea de un 1 de mayo un poco más combativo, un 1 de mayo con presencia en las calles. Y sí, después habrá gente que se come un asado, algunos con carne, otros vegetarianos, y la gente hará y tendrá el momento de reunión, y este domingo no va a hacer la diferencia. Incluso para muchas trabajadoras del comercio, el tener el domingo sin tener que ir a trabajar es un montón. Es un montón de... Entonces, claro. Sí, vamos a tener una preciosa instancia en todo el país, pero además de esto, volvemos a las plazas, y esto es precioso. ¿Vos lo sentís así el 1 de mayo? Sí. Yo me siento representado con la consigna. ¿Te sentís? Sí, me siento representado. Si, como siempre, estoy buscándole el pelo al huevo, eso dicen de vos. Le hubieran puesto también organización. La unidad es un tema que hay que cuidarlo todos los días. La unidad no
no se regala ni se rifa. Y todos debemos de abonar hacia la unidad. A partir de el respeto, la tolerancia, el saber que opinamos distinto en muchos temas, el abordar el tema empleo y salario y el tema de la seguridad social pone sobre la mesa los temas que hoy el movimiento sindical, los trabajadores están padeciendo. Yo comparto plenamente. El 4.0 ya está en el 5. Hace 2 años se decía que en la década siguiente el 40% de los empleos conocidos desaparecen. La pandemia acercó ese proceso y ya va un 26% de trabajo que no van a estar nunca más, desaparecieron. Fueron sustituidos por plataformas, por nuevas formas del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El teletrabajo que vino para quedarse. Yo creo que hay que pensar el Uruguay. Yo escuchaba a Marcelo, el turco hablar los otros días en un reportaje que a veces estuvo muy, muy claro, donde él decía, y a Fernando Pereira los otros días en un programa acá también en Lado B, donde decía, hay que pensar el Uruguay 2030-2050. Ese es el Uruguay que hay que pensar. El tema de la coyuntura la vamos viendo, pero el tema, porque hay un mundo del trabajo que cambió. El mundo del trabajo hoy, el trabajo genuino va a estar al alcance de aquellos que tengan la educación terminada, formal, y una capacitación permanente. Ese va a tener, por lo menos va a pelear un trabajo genuino. La inmensa cantidad de trabajo repetitivo, el trabajo de esfuerzo, ese trabajo está siendo sustituido permanentemente, o por la robótica, o por maquinaria, o por nuevas formas del trabajo. El Uruguay industrial, sus chimeneas se están apagando. El mundo globalizado define dónde instalar sus capitales que le dejan mejor rédito, claro, no solamente fiscal. Y bueno, creo que son los temas que se pusieron sobre la mesa, son los temas que hay que abordar, son los temas que el movimiento sindical debe de empezar a trabajar y exigirle al sistema político que también dé pronósticos de cuál es el Uruguay productivo de aquí en adelante. Yo estaba tratando de recordar el año, porque soy muy malo para los años, pero yo calculo que fue por allá por el año 94, 98, pero en el 98 cuando vino Jeremy Rifkin, el autor de El fin del trabajo al Uruguay, ¿no? Y dio una conferencia ahí donde hoy es el edificio del Mercosur, en aquella época creo que era el Parque Hotel todavía, o era, no Parque Hotel, sí. Sí. Y entonces fue muy interesante porque él había un escenario donde había una cantidad de economistas y de gente muy formada, y en un momento determinado se bajó del escenario y agarró un micrófono y empezó a preguntar a la gente, ¿y usted qué hace? Yo soy telefonista, su trabajo va a desaparecer en 5 años. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Yo soy docente, usted va a seguir trabajando. Y yo trabajo en la salud, usted va a seguir trabajando. Y o sea, y los que estaban allá arriba, los economistas, lo miraban como diciendo, no, pará, ¿dónde Y era eso. Y el tipo no lo miraba desde una perspectiva de los trabajadores, sino que lo miraba desde una perspectiva del capital, ¿no? Claro. De cómo ajustar. Entonces, a mí lo que me pasa con este tipo de discusiones, cuando lo siento hablar a ustedes, es cuál es la función de los estados para asegurar que las personas se formen para poder ser productivos, para trabajar, pero también para vivir. Una reforma educativa. Si no hay una reforma educativa que ponga al Uruguay de cara al siglo XXI, una reforma educativa de verdad, no esto que hay ahora que no existe, de verdad, el Uruguay queda trancado. Para tener empleo hay que tener educación. Educación, empleo y economía es la trilogía. Ese es el escalón de la escalera. Si no hay una reforma educativa, y no estoy diciendo preparar personal, mano de obra calificado para la multinacional, estoy dando la diversidad, la universalidad del estudio y el intelecto, pero también el tema específico del trabajo. Si no hay eso, olvídate. Acá se perdió 1 o 2 generaciones. Hay chiquilines que no tienen retorno. Primer año de liceo no saben multiplicar por 3. Entonces, eso es un hecho real. Por lo tanto, ¿hacia dónde va el mundo? Si el mundo cambió, el mundo tecnológico, el mundo de la informática, el mundo de que todo es ya. Ahora, para acompañar a ese mundo, si no tenés un nivel educativo de excelencia, seguramente querés a la vera del camino. Pero, y también potenciar un poco también, o cuestionar la visión sexual del trabajo que hoy tenemos y los trabajos. Vos planteabas la docencia.
pero también el sistema de cuidados, por ejemplo. Claro. La pandemia lo demostró y esto es algo que también no va a cambiar, o sea, esto va a seguir. Entonces creo que es importante el poder potenciar ese tipo de trabajos y cuestionar, porque hasta ahora son los lugares menos remunerados y además más precarios en un montón de condiciones laborales y al que siguen accediendo las mujeres. Entonces, esto también lo tenemos que cuestionar a nivel social y plantear, a ver, cómo entendemos el mundo del trabajo, cuáles los trabajos que van a seguir estando y en ese sentido apuntar a la formación. Sí, yo estoy de acuerdo en una reforma educativa en la cual tenga la participación de los docentes, tenga la participación de estudiantes, tenga la participación de los vecinos en general, como se hizo en algún momento el Congreso Julio Castro, que no conseguimos todo lo que pensábamos con las estudiantes en ese momento. Pero sí, es necesaria una reforma que contemple a todas las personas. De todas maneras, también el reformular lo que entendemos como trabajo en este momento. Porque cuando ustedes hablan tú siempre decís, el futuro del trabajo ya llegó. Sí. ¿No? Sí. En la idea de que esto que tú decís, ya no estamos en el 4, sino en el 5, ¿cómo es? 5.0. 5.0, ¿no? Entonces, la sensación que trae eso es algunos desafíos que también van más allá incluso del propio trabajo. O sea, es la precarización, bueno, trabajás en tu casa, cuáles son las reglas de trabajo, cuántas horas puedes trabajar, cuántas no trabajás, cuánto percibís de salario, estás en planilla, no estás en planilla, aportás a una caja de jubilaciones, todo ese tema, pero además también, ¿y cómo sindicalizo a quienes están en su casa trabajando y yo no los veo? Ese es el otro Llego por desafío. WhatsApp. Claro, hay un cambio en la... Mirá, yo soy de los que creo que las direcciones de las organizaciones tienen que haber millennials. No tengo duda, porque son los que tienen los responsables para adelante, no tengo duda. Porque ¿Vos muchas sos veces... ¿O centennial? No, yo soy millennial. Vos estás en la- soy en- treintones. En la yo calle nunca del tengo Chuy. muy claro cuál es uno y cuál es otro. Yo creo que sí, creo que sí. Muchas veces mi generación, inclusive la generación delante mío, nos creemos que la verdad era nuestra y que la nostalgia es del pasado. Yo tengo nostalgia del futuro, no del pasado. Creo que hay que tener en cuenta algunas cosas que son válidas, que son realmente a tomar en cuenta, que es la proyección. Hay proyecciones de la gente que no era mía. Leí a La Nación los otros días una encuesta que habían hecho con respecto al teletrabajo. Y decía que el 47% de los encuestados, habían encuestado como 10.000, el 47% decía que no quería presencial, quería desde la casa. Un 28% mixto, ese mix de 2 y 3, 3 sí y 2 no. Pero que luego en la globalidad la mayoría decía teletrabajo, me quedo en mi casa. Eso genera que a futuro, a partir de una decisión del individual, se pierde el colectivo, se pierde la inserción, se pierde toda la riqueza del tramado social, de la convivencia en un mismo lugar, pero después quedan aislados en un mano a mano. ¿Sabes cómo te van a despedir? Ni con telegrama coleccionado. Te desenchufan, te quitan la contraseña. Y no existís más. Ahora, Que ya está pasando con pero la bueno, gente de hay una pedido mayoría ya. de gente que ve eso. Yo discutía con gente mucho más joven que yo el tema de la carga horaria, porque nosotros tenemos 6 horas en la fábrica y cobramos 8, pum, pum, pum. Y me decía, está todo bien. Y yo, está todo bien. Trabajamos 6, cobramos 8. Sí, pero a mí si me dicen trabajar 12 horas por día o 13 horas por día, lunes, martes y miércoles, la agarro volando. Me quedo con jueves, viernes, sábado y domingo. Hay una sociedad hoy que prioriza, y no está mal, prioriza sus tiempos libres, de ocio, de tomarse, 4 días son míos. Después los otros 3 te trabajo de sol a sol. Eso, en la cabeza nuestra, impensable. Ahora, bueno, es un mundo que cambió. Hay una sociedad que tiene otro paradigma. Yo creo que hay que ir razonándolo y buscándole la vuelta. Nosotros somos la generación que la revolución industrial nos dio 30 años. Cuando empezó, duró 30 años, acomodamos el cuerpo, miramos para arriba, dormimos una siesta y seguía la revolución industrial adaptándose. La 4.0 entró y salió cuando te quisiste acordar, y para la generación nuestra es muy difícil adaptarse a eso. Claro, por lo tanto, es demasiado rápido. Es el mundo de hoy. Es así, necesitamos millennials para el movimiento sindical. Estoy convencida que sí, Centennial también, gurizada de 20 años, No. que esté ahí. Está todo bien, eso queda bien, es un buen discurso y es lindo y atractivo. Pero en los hechos reales
tiene que conducir la generación de ahora. ¿Por qué? Porque son los que tienen la visión mucho más extendida que nosotros y no tiene la contaminación nuestra del pasado. Y eso es muy importante. No, es que me refería a eso. La gente empieza temprano a trabajar. O sea, vos a los 20 años ya estás trabajando todo. Tal vez, y ahí es un tema para pensarlo en el movimiento sindical, el por qué muchas veces esas generaciones no se afilian rápidamente al sindicato. Entonces eso sí lo tenemos que pensar un montón, replantearnos y ver cuál es la estrategia. El teletrabajo influye en la organización sindical. Claro. Y nosotras hace unos años hablábamos con algunos compas de Argentina, los del sindicato de viajantes. Y las formas en las que tenían, porque claro, son compañeros que están todos dispersos, que Sí, van sí, al claro. súper, llenan acá la góndola y muchas veces no tienen incluso un punto de encuentro. Entonces eso les implicaba a ellos y a ellas tener que ver cómo iban a pensar en organizarse, dónde se juntaban, para que no los viera el supervisor del súper. O sea, había un montón de cosas y a nosotras nos toca hacer lo mismo. No podemos ponernos en una lógica, no sé, neoludrista, a querer romper la tecnología ya existe. Vos lo que planteabas, te van a mandar, te desenchufan, es lo que les pasa a los gurises de las plataformas. No entregaron el pedido en tiempo y forma o lo que sea y dicen, no, vos sos tu propio patrón. En realidad no, estás dependiendo de alguien que no sabes quién es, que te va a bajar la aplicación. Cuando te la bajan perdiste todo. Pasa en Mercado Libre, o sea, hay un montón de plataformas donde es una realidad. Entonces hay que ver cómo podemos generar esa conciencia de la importancia de sí, tener tiempo libre, pero también la importancia de poder respetar nuestras 8 horas o menos, lo que lleguemos a conquistar. También generar la conciencia de lo que implica el estar en nuestras casas. Y es precioso estar en pantufla trabajando Claro, desde casa. pero Es divino. Ahora, esa también es tiene tu su costo, realidad. claro. No, pero ¿y cuántas compañeras estaban sin la escuela, con los gurises colgando, correteando Sí, por sí. ahí? Y mentira que tenían las pantuflas. Andaban correteando por la casa y con la máquina todavía trabajando. Ahí no hay un elemento de una carga ideológica que se ha ido metiendo, está vinculado un poco a eso que decías vos. Yo trabajo 4 días, 14 horas, no me importa, después tengo libre, porque sos un emprendedor. Sí, Claro. claro. Y Sí, claro. te están convenciendo que sos un emprendedor y no un ¿En trabajador. cuántas mesas de Hay un negociación? marketing muy pesado de la derecha, ¿verdad? Muy pesado, muy pesado. Los grandes desafíos, desde mi punto de vista, si yo me pusiera hoy en la postura de un compañero dirigente sindical nuevo, llamemos del comercio. El Richard está en el comercio, dirigente sindical nuevo. Qué difícil es la afiliación. Yo en la fábrica hacíamos una asamblea, éramos 2.000, 1.800, estaban todos ahí. ¿Con qué juntás de a uno? No solamente con qué lo juntás, después que lo juntás, ¿cómo haces atractivo la propuesta? ¿Cómo los convencés? ¿Cómo haces que vean que el sindicato es el escudo de los débiles? Entonces, no está fácil. Yo tengo muchísimo respeto por los compañeros dirigentes sindicales que hay hoy en el movimiento sindical, porque es una tarea que tienen. La nuestra fue muy fácil. Eran 4 gritos, un cajón, te subías arriba y mamarruca. Hoy no. Hoy tenés que convencer, pero además tenés todo un aparato del capital que lo que está llevando es al individualismo, a la horizontalidad ficticia, pero lo que está haciendo es alejándote uno de otro. Yo creo que no es fácil, no es fácil. Por eso, ardua tarea tienen los compañeros del PCNT, Marcelo y toda la barra que está ahí adentro, porque creo que hay que salir a convencer, hay que salir con un discurso que sea original, atractivo, honesto, intelectualmente acuñado con la realidad, sin perder la postura de clase, pero sabiendo que no son los interlocutores nuestros de antes, que hay otras orejas ahí. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir. Yo siempre digo que este programa van a tener que duplicar el horario porque nunca nos va a dar el tiempo para terminar todo lo que tenemos por discutir. Porque yo hablo mucho, no tengo No, poder de señor, no, síntesis. señor, no, señor, no, señor. No es por eso, sino porque el tiempo se va. Pero ya seguimos. Bien, seguimos con Tamara García, sindicalista feminista, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, de FUESIS, y con Richard Reed, integrante de la FUEB, ahora en este momento no dirigente, pero trabajando siempre muy fuerte.
¿Qué sensación les dejó, vamos a hablar de la coyuntura, es decir, los anuncios de gobierno con respecto a, bueno, recuperación, consejos de salarios, aumento para los públicos? Me gustaría decir que un sabor amargo, pero la verdad es que tampoco. Era algo que una cuando no espera tanto, es como que no se decepciona tanto. Esa es la realidad. La realidad es que estamos en un momento recontra complejo y las medidas que se plantean tampoco son medidas en sí mismos. Esto es una exhortación. Las cámaras, por un lado, te dicen que no están de acuerdo. O sea, y no sé qué es lo que se quiso hacer, la verdad, pero realmente no ayuda al contexto en el que estamos en este momento. La gente está pasando mal, estamos pasando mal. Vos lo decías al principio, nos sobra un montón de mes. La otra vez hablaba con una compañera, el 16 ya no tenían salario. El 16, o sea, estamos hablando de la mitad, casi la mitad del mes, porque quienes cobramos el quinto día hábil ni siquiera. O sea que pasaron 10 días y vos ya no tenés salario. Pagaste las cuentas si es que pudiste, ¿y cómo comés? Y eso debería preocuparle al gobierno. Yo creo que de verdad, si a un gobierno no le preocupa que el pueblo esté pasando hambre, estamos complicadas. Yo creo que se equivocaron feo. Y mi preocupación no es coyuntural, es sobre el contenido de la herramienta. Yo soy los que reivindico los consejos salarios. Que el movimiento sindical tendríamos que ser todos, levantar aquel 43. En el año 43 se fijaron los consejos salarios. Si sería un país de avanzada y progresista, veníamos con las 8 horas, el voto de la mujer, y en el 43, prácticamente hace 80 años, se vota un ámbito que es de los pocos que hay en el mundo, donde se pueda dirimir el tema de problema trabajo, capital, etc. Bueno, discutámoslo ahí. Lo convocan ahora para algo que no tenía ni pie ni cabeza. Porque es, primero, y no estoy hablando del contenido, si es adelantar 2%, no hablo del contenido, hablo del formato. Un formato donde el gobierno dice que no va a votar. Entonces convoca a las partes a ver si, ¿podés adelantar el 2% el año que viene? ¿El empleador qué te va a decir? La inmensa mayoría. ¿Que no? Algunos compañeros, no, yo ya tengo convenio vigente. ¿De qué manera podés definirlo? Bueno, mira, está bien, opiná, ahora opino yo. Sí, hay que adelantarlo. Votamos 2-1. Como ha votado todo el año pasado y el otro año, y es parte legítimo del Consejo Salario, que voten 2-1, o 3-0, o 2-1. Al no hacerlo, genera una expectativa que se frustra, y vuelvo a repetir, no hablo del contenido del aumento, ni del aumento, no es aumento, es adelanto, que después te va a perder el año que viene. No hablo de eso. Ya creo que Tamara lo mencionó hoy y está bien. Yo lo que estoy hablando es que se deja de respetar o de tener la esperanza o la expectativa en un ámbito tan importante para la democracia, donde se dirime la confrontación capital-trabajo en los consejos de salario, donde ahí hay que negociar, y se convoca para hacerle una veña a la bandera. Porque la verdad que el resultado es nulo. Aclaremos a la gente que en realidad en el Consejo Salario además no solamente se acordaban aumentos salariales, sino todas las relaciones laborales. Sí, la categoría. Que igual es una cuestión también en disputa todo el tiempo. Porque es real que nosotras venimos defendiendo que las condiciones laborales también estén dentro de la negociación colectiva, pero tenemos quejas de las cámaras empresariales en la OIT al respecto, sí, está claro, que vienen todo el tiempo. Hay intentos de proyectos de ley de modificación de la ley de negociación colectiva. Se nos denunció que tenemos un exceso en Uruguay. Nefasta la propuesta de modificación. Entonces, yo creo que los consejos salarios, la forma tripartita, que vino para quedarse, porque la vamos a pelear, porque es nuestro eso, hay que darle contenido. Dejarlo solo para salario es un despropósito. Claro. Hay que meterle empleo, condiciones de trabajo, el tema género, el tema salario, pero el salario viéndolo desde la expectativa del importador, el exportador, la realidad y la variedad de que hay, y el tema de la productividad. No hablar de productividad en Uruguay, un país dependiente en casi todo, realmente yo creo que es un desperdicio, y creo que a la larga, ¿qué puede pasar? La propia gente puede decir, ajate nomás con el Consejo de Salario. Si igual no me resuelven el salario y no me resuelven más nada. Entonces, por la vía de los hechos, mirar para un costado. Yo creo que hay que reivindicar los organismos, hay que reivindicar
esos ámbitos que son ámbitos que fortalecen la democracia, pero también le da participación a las partes para poder discutir y negociar. Claro, que es un instrumento que su pérdida, de alguna manera, o la disminución de su valor, es una disminución del valor democrático de la sociedad, no es solamente un problema. No lo tuvimos del 90 al 2005. Exactamente. ¿Cuándo no lo Y tuvimos? los efectos de eso se ven en una gráfica claramente. Terrible. La caída de los ingresos, de todo. Vos decías, después de la militancia para juntar las firmas, ¿qué hacer, no? Armar un espacio horizontal, un congreso del pueblo. ¿Cómo ves la construcción de esa idea que tú te planteás, o que se plantea como una unidad para juntar a ese grupo del sí, ¿no? Como en algún momento fue el espacio verde después del plebiscito? Exacto. Bueno, pero antes, lo que fue el Congreso del Pueblo en los años 60, daba un montón más que algunas líneas generales para el plan de lucha. Daba un momento de unión entre las personas, de construcción, de militancia, de formación incluso para las nuevas generaciones. Sin lugar a dudas hay un montón de esas resoluciones que salieron del Congreso que siguen vigentes. O sea, eso es así. Pero además de eso también tenemos esto que planteaba de actualizar un montón de cosas. El campo popular no es el mismo que en los años 60, no es el mismo que a la salida de la dictadura cívico-militar, el mundo del trabajo tampoco, las formas en las que nos relacionamos son completamente diferentes. Y no hablo solo de las redes sociales, sino el hecho de cómo nos cuestionamos las prácticas cotidianas que tenemos de relacionamiento. Entonces, creo profundamente que es necesaria una asamblea popular y que esté organizada de una forma que realmente además sea descentralizada. No quiero una asamblea solo de Montevideo. Una asamblea que tenga características nacionales, que levante las voces de todos los compañeros y compañeras del interior, que nos permita romper estigmas y prejuicios que muchas veces se generan entre la capital y el interior del país, porque la verdad es que tenemos realidades, si bien hay realidades a nivel laboral y un montón de cosas que son diferentes, tenemos realidades que son bastante similares. Entonces, también tenemos que ver cómo podemos generar esa unidad en la diversidad que nos planteamos y pensar para adelante cuáles van a ser las líneas generales y los acuerdos marco de lucha para nuestro campo popular en general, que claramente tiene que pensarlo. Necesitamos un tiempo para poder sentarnos y ver qué agenda vamos a tener a futuro. ¿Qué es lo que vamos a seguirnos planteando para adelante? ¿Qué es lo que queremos para la sociedad, para el país, para América Latina y para el mundo en general? De un espacio, nosotros hace un tiempo en el Departamento de Jóvenes sacamos esto en modo sueños. Bueno, sí, tendríamos que tener un rato para poder pensar en nuestros sueños, ¿no? Claro, porque, ¿por ¿y si no, en qué momento? ¿Por qué no? Está muy bien. En el lado B dijiste que te gustaría entrar en la política partidaria. Me presionó. ¿Te presionó? Sí, totalmente. Y algunos cameraman estaban ahí con una onda apuntándome. Wilmar Amaral es una persona que presiona. No. A ver, yo soy frente amplista toda la vida, con mi visión de izquierda crítica. Otros tienen otra visión y todas son legítimas. Creo que hay que ayudar a reconstruir el espacio. Creo que hay una diáspora de 200 y pico de miles de ciudadanos que tienen su simpatía, pero no se sienten atraídos. Que en la última instancia aparecen y aparecieron en noviembre del 19, te aparecieron ahora en el referéndum, pero luego me parece que vuelven en la olímpica. Esa olímpica hacia la Ámsterdam, ¿no? Esa olímpica a la izquierda. Y hay otros en el centro también. Entonces, aquello de que yo también lo he pecado de eso también. Yo no orino agua bendita, también santo no soy, he cometido los errores que cometen todos. De seguir hablándole al convencido o seguir hablándole a la barra, yo creo que hay que tender puentes hacia aquel que piensa distinto. Yo me siento identificado con la evaluación que hace el turco Abdala después del referéndum. El turco dice, se perdió. Y a partir de allí lo analizamos. Entonces, lo otro, ¿no? Empatamos y si teníamos 15 minutos más le goleamos. Es una gilada, papá. En el referéndum no hay empate. Perdés o ganás. Y si perdés, tenés la posibilidad de revisar por qué perdiste. Entonces, el decir empatamos y casi ganamos, te relega la mirada hacia atrás. Entonces, yo creo que yo soy de los que mi visión de izquierda es ir mirando las cosas de ayer para no repetirlas, las cosas mal de ayer para no repetirlas mañana. Le daría mucha ventaja a mi contrincante, a mi rival, si yo las cosas que hice mal no las reviso y las vuelvo a reincidir mañana. Le dejo el changüí.
Entonces yo creo en eso. Creo que hay una diáspora que no se siente representado. Creo en la política, porque creo en los partidos políticos. Y creo que hay mucha gente que milita en la política que le hace mucho daño a la política. Los Milei en Argentina, acá también hay algunos, que le pegan al movimiento sindical todos los días, que parece horrible, ¿no? Las cosas que se dicen, que se escuchan en el Parlamento principalmente. Hay senadoras del Partido Nacional que son realmente lamentables. Se le han puesto cosas en la cabeza, estigmatizar a los sindicatos. A ver, buenos y malos hay en todos lados. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que participar en política. Yo tengo un grupo de compañeros que estamos discutiendo. Casi todos medios anarcos, a los 15 minutos vuelan las tapas a los techos. Pero bueno. Volviste a los orígenes. Nunca me fui de ellos. Nunca te fuiste. Pero bueno, matizado porque también yo creo que es una etapa de construcción. Y en la etapa de construcción hay que sumar. Y hay que sumar en la diversidad de pensamientos y de ideas. Y hay que saber que yo pienso distinto a vos en muchas cosas y viceversa. Pero que tenemos puntos en común. Yo le decía a unos viejos el otro día, no hubiera sido posible en el 71 una formación del Frente Amplio. No hubiera sido posible si no hubiera habido una tolerancia, porque eran muchas más las diferencias que había entre ellos que las coincidencias. Pero las coincidencias eran tan fuertes y el valor estratégico de sus miradas eran tan poderosas que construyeron una herramienta fantástica que tiene, ya casi va a cumplir dentro de poco casi 60 años. Entonces, en algún momento voy a dar el paso. ¿Ya sabes a dónde? Hay que darle el tiempo. Yo digo porque capaz que a mí me dice una primicia. ¿a dónde no? Y, mirá, yo soy de cocinar. Yo soy en mi casa cocino yo. Tengo un montón de chiquilitos. Y siempre están apurados. ¿Querés comer un huevo duro? El huevo duro lleva 8 minutos. Si lo sacás en 6, lo comés pasado por agua. Hay tiempos y los tiempos son importantes. Totalmente. Entonces, tomate en el próximo programa 8 minutos, ponés ahí cosas. Y bueno, yo creo que los tiempos son los tiempos. Hay compañeros que pueden aportar mucho a una visión de izquierda, hay compañeros que pueden aportar mucho tendiendo puentes a esa gente que piensa distinto a nosotros. Yo creo que hay que sumar, porque con los convencidos no alcanza. Y eso está demostrado. Está muy bien. Bueno, y vamos hacia esa gran asamblea, ese Congreso del Pueblo. No me quiero extender porque corresponde que hablen ustedes, pero digo, esa tolerancia que de alguna manera tiene mucho que ver en la formación del Frente Amplio, tiene mucho que ver también en ese Congreso del Pueblo, en esa formación de la unidad del movimiento sindical. Sí, por supuesto. Que se proyectó después hacia la sociedad. Es que es lo que necesitamos en este momento. La diferencia tiene que darse de punta política, lo personal y lo personal. Lo personal no se toca. Las diferencias son de ideas y hay que confrontarlas, no hay que evitarlas. No, pero incluso en la diversidad de ideas y en el enfrentamiento, también tenemos que replantearnos cómo lo hacemos. Sí, claro. No todas tenemos ni las mismas condiciones, ni las mismas posibilidades, ni nada. Pero nadie puede faltar. Esa es la cuestión. Está bueno eso. Porque es que es la única forma, porque si no, siempre en la lucha nos van a quedar personas rezagadas. Cuando algunas hablamos de esto de la perspectiva interseccional de la lucha, que se planteaba en sus comienzos, que era clase, género y raza. Y ahora le sumamos un montón más, porque hay un montón de otras personas que la están pasando mal. Y ojo, que necesitan, con fijarte en la utopía, lograr concretar tal cosa. Yo no sé si es tal cosa. Yo voy a intentar hacer algo, porque seguramente el formato que quede después no tiene nada que ver con el formato que quede. Totalmente. La lucha, y si no toma su forma, tenemos un problema. La otra vez escuchaba a un compañero argentino que hablaba de que en algún momento se tenía que convertir en un conservador. Si pasaban los años y él no era el conservador y tenía un problema, algo... Es que las cosas no habían evolucionado. Exactamente. Exacto. Yo les agradezco muchísimo. Yo pasé bárbaro, disfruté mucho con esta conversación con ustedes. Les agradezco mucho que hayan venido. Fantástico, porque la verdad que me llenó el alma escucharla. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, un placer. Gracias por la gente sindical es para rato. Ay, cómo no. Señores, nosotros nos vamos, vamos a seguir con esta idea de tener ideas cruzadas, de tener intercambio de opiniones, y que en definitiva no tenemos que tener una grieta, lo que tenemos que tener son puentes, y que los puentes se construyen de todos lados. Ricardo, una cuestión sola. Carmen Carro, la compañera de AEU que tanta mano nos dio. Carmencita Carro, un beso para los Adorable chicos. compañera. Adorable compañera. Nos vamos, nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos.